¿Qué tal? Me da mucho gusto saludar a mis amigas, a mis amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo. Estamos ya llegando casi un mes de esta nueva normalidad. Hemos tenido una larga jornada nacional de sana distancia, pero desde hace casi un mes, menos, tenemos construyendo ya varias semanas la nueva normalidad. Nosotros en un rato más estamos sesionando ya en la Cámara de Diputados en un periodo extraordinario de sesiones, precisamente para aterrizar asuntos que tienen que ver con el tema que queremos discutir el día de hoy, el TEMEC, análisis y perspectivas. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, este tratado comercial que arranca el 1 de julio, este próximo miércoles, y que viene a sustituir al Telecán, todavía vigente. Hay que recordar que el actual presidente de Estados Unidos puso en la mesa la necesidad de evaluar, de modernizar, de actualizar el Telecán, resultado de muchas negociaciones, de meses, año y pico y fracción. Finalmente se llegó a la conclusión ya de suscribir el TEMEC. El TEMEC que le tocó alguna parte al actual presidente de la República, López Obrador, siendo presidente electo, pues tener un representante en la mesa de negociaciones para pues que diera como el visto bueno en su calidad de presidente electo de los compromisos que estaría suscribiendo México. Y bueno, pues hoy, en estos días, el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, pues vamos a tener sesiones de periodo extraordinario, reitero, para terminar de aprobar 5 legislaciones que tienen que ver con compromisos. Una ya la aprobamos nosotros, la hemos mandado como minuta al Senado de la República, tiene que ver con una nueva ley de importaciones, de impuestos de importaciones y exportaciones, y ellos nos van a estar enviando lo que aprueben en relación a actualizar algunos temas del Código Penal, de derechos de autor, de ley de propiedad industrial, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a empezar porque yo hoy les quiero presentar, está conmigo una maestra de un querido amigo, Erika Ruiz Sandoval. Te quiero agradecer mucho, mi querida Erika, que hayas aceptado la invitación. Permíteme presentarte para poder darte la voz para que saludes a las amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión. Erika Ruiz Sandoval, amigas y amigos, es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Ella es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton, es especialista de estudios de la integración europea por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, es maestra en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con el diploma Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la UAP y es candidata a doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Actualmente, Erika se desempeña como profesora investigadora visitante de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. De enero del 2019 al 2020 fue responsable del área de estudios y análisis de la Fundación Carolina en Madrid, España, encargada también de la elaboración y revisión de documentos sobre temas latinoamericanos y de relaciones España-América Latina y la Unión Europea-América Latina. Y durante el 2018 se desempeñó como coordinadora de asesores del subsecretario de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, South Sherpa de México, para el grupo de los 20 G20 y alta funcionaria de México para MICTA, México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. De 2013 a 2017 fungió como asesora senior en la coordinación de asesores del subsecretario de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es encargada de un área de análisis y prospectiva
dedicada a la elaboración de documentos para la toma de decisiones y asimismo fue parte del equipo negociador de México para la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea. Anteriormente, Erika fue profesora, investigadora, visitante de la División de Estudios Internacionales del CIDE y profesora investigadora de tiempo completo del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Asimismo, fue directora de Foreign Affairs Latinoamérica, antes Foreign Affairs en español, y bueno, pues como se den cuenta, es una extraordinaria invitada a nuestra querida Erika, y bueno, no sabes qué gusto me da recibirte y quisiera pedirte que le des un saludo a quienes nos están siguiendo en una transmisión en vivo. Déjame platicarte, Erika, que cuando arrancó la pandemia, allá en la Cámara de Diputados, antes de Semana Santa, dijimos, bueno, pues vamos a entrar en un receso, seguramente podremos regresar allá por el 20 de abril, casi un mes después, pero nada, pero yo tomé la decisión desde ese momento que entramos en receso a empezar a hacer transmisiones en vivo todos los días. Qué Así es, bien. ya estamos, ahorita es una locura porque todo el mundo hace transmisiones en vivo, pero yo empecé hace pues, más de 3 meses y bueno, pues ha sido muy exitoso. Yo le llamo Parlamento Abierto. Es un Parlamento abierto para hablar del TEMEC con una extraordinaria invitada, Erika Ruiz Sandoval, que ya leímos sus cartas credenciales y como se dan cuenta, mis amigas y mis amigos, pues estamos de manteles largos. Gracias, mi querida Erika, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación y desde luego un muy cordial saludo a todos los que nos siguen en vivo. Me da mucho gusto saber que existe esta iniciativa, que está el diálogo presente, que se puede conversar sobre estos temas que no son esotéricos, no son exóticos, sino que son de fundamental importancia para todas y todos los mexicanos. Y en ese sentido creo que tenemos que desmenuzarlos, revisarlos y proveer ideas, todos los que podamos, de cómo hacer para que sea mejor para todos. Pues muy bien, vamos a arrancar, mis amigas, amigos, Telecán, que ahora se convertirá en Temec. Sí, hay una historia. México, Estados Unidos y Canadá han realizado esfuerzos importantes para fortalecer la región norteamericana a partir de reglas económicas de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte logró consolidar un acuerdo comercial en la región para eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, para promover condiciones de competencia, para aumentar las oportunidades de inversión, para proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, para establecer procedimientos para la resolución de disputas comerciales e implantar un marco para una mayor cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar los beneficios del acuerdo comercial, tal como lo señala Rodrigo Riquelme en un estudio que pude echarme hace un rato. El Telecán, mis amigas y mis amigos, sustituyó un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá de 1988. Hay que recordar que las negociaciones comenzaron en 1991 para después ser firmado por Brian Mulroney, que era el primer ministro canadiense, por George Bush, presidente en ese momento de Estados Unidos, y por Carlos Salinas de Gortari, en ese momento presidente de México. El Telecán entra en vigor el 1 de enero de 1994. Sin embargo, aunque el Telecán buscó promover la economía regional, y creo que logró hacer de América del Norte la región con mayor libre comercio en el mundo respecto del PIB total, este instrumento también creo tuvo un fuerte impacto negativo en la cantidad de empleos que se generan en nuestro país, así como en una supervivencia del campo mexicano. ¿Cuántas críticas hubo sobre las mujeres, los hombres que se dedican al campo por este tema? Y en materia de medio ambiente, pues es el tercer gran afectado por este acuerdo. Eso se tomó en cuenta cuando el presidente Donald Trump, cuando llega a la presidencia de Estados Unidos, pone en la mesa este tema, hasta amenazó con terminarlo, luego se habló de actualización, de modernizarlo, y es que la necesidad de ajustar las reglas regionales
llevó a comenzar entonces la renegociación del acuerdo comercial, que daría como resultado la integración de este tratado, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, cuya negociación comenzó, lo dejo con mucha claridad, con la gestión de Enrique Peña Nieto y culmina con la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de los objetivos del TEMEC se encuentran pues también fortalecer la competitividad con mejores condiciones para nuestro país, avanzar hacia un comercio regional inclusivo, responsable y mantener la certidumbre del comercio y de las inversiones. Sí, el TEMEC entrará en vigor el próximo miércoles 1 de julio. ¿Qué podemos esperar? Es lo que mucha gente se pregunta, porque ya es un tema evidentemente de la agenda nacional. Pues les estoy platicando que en un rato más estamos las diputadas y los diputados pues en una sesión de periodo extraordinario, como lo estarán haciendo los senadores. Yo creo que lo que podemos esperar en principio es que genere condiciones que puedan coadyuvar la reactivación de la economía mexicana, que le urge en estos tiempos de pandemia y con la crisis económica que hoy tenemos. Pues hay quienes ven en el TEMEC una posible ruta para que empiece a sentirse ciertas mejorías. De eso vamos a hablar. Y el Congreso, reitero, pues ha acordado este periodo extraordinario para aprobar algunas reformas que nos permitan cumplir los compromisos que tienen que ver con lo que está ya en el propio TEMEC. Y bueno, pues teniendo aquí a una persona experta, muy conocedora del tema, pues yo quiero arrancar con algunas preguntas, Erika, un poquito para que quienes nos siguen en esta transmisión en vivo puedan tener más conocimiento de este tema que, insisto, seguirá en la agenda pública, no solamente el día de hoy, esta semana, la próxima, estará durante un buen rato. Yo creo que durante todo este 2020 se le va a estar dando seguimiento al impacto que logre tener en la economía mexicana. Por eso te pregunto, ¿qué podemos decir de Estados Unidos, de Norteamérica? Tenemos una sólida integración económica como se ha planteado, por eso hacemos este tratado. Y las condiciones, mi querida Erika, en las que se negoció el tratado, el Telecán, ¿son similares a las condiciones en las que se negoció el TEMEC? ¿Y cuál es el balance mexicano respecto al Telecán que está pues llegando a su etapa final? Con estas preguntas arrancamos esta transmisión en vivo, esta sesión de Parlamento Abierto con Erika Ruiz, una extraordinaria panelista que hoy tenemos como invitada con tremendas cartas credenciales. A mí en lo personal pues, sí me da hasta envidia saber todo lo que es mi querida Erika, pero por eso me siento también muy contento. Te escuchamos, mi querida amiga. Muchas gracias, Benjamín. Pues sí, estamos a punto de iniciar una nueva etapa en las relaciones en América del Norte con un nuevo tratado, pero tenemos que pensar que los tratados finalmente codifican cosas y no per se hacen diferencias. Eso dependerá de la conducta de los que participan en el ejercicio del libre comercio y de las economías de los tres países. El Telecán, cuando se firmó, tenía como fin y objeto poner en papel y poner un mecanismo legal para poder regular lo que ya existía. Como bien saben, la integración en América del Norte había ocurrido de manera natural. Desde luego entre Estados Unidos y Canadá, por una parte, y desde luego entre México y Estados Unidos también. Quizás la relación más débil de ese triángulo es la Canadá-México, porque estamos más lejos, porque no es lo habitual, pero digamos que los vínculos existían desde antes. Lo que había que hacer era poner pues, ley de por medio para poder asegurarse del cumplimiento y no estar sometidos a los vaivenes del poder, que como ustedes saben el poder pues puede generar desequilibrios importantes, y es cierto que no somos tres socios iguales, sino que cada uno tiene poder distinto, y en ese sentido pues era una buena idea hacer este ejercicio. Para México yo creo que en aquel entonces la firma de Telecán fue un golpe de timón significativo, fue de repente decidir y apostarle al bilateralismo con Estados Unidos, sobre todo, algo que no había ocurrido antes. México siempre había buscado diversificar sus relaciones comerciales para no poner todos los huevos en la misma canasta, pero luego se convenció, cuando el mundo se empezó a regionalizar en aquella época,
que pues teníamos que pertenecer a alguna región y desde luego pues Europa quedaba muy lejos, Asia quedaba muy lejos y vivíamos junto al mercado, uno de los mercados más grandes del mundo. Ahí está en disputa, yo como sabes soy europeísta y pues la Unión Europea sigue siendo el mercado más grande del mundo en comparación. Pero bueno, Estados Unidos es, digamos, en ese sentido es una suerte vivir al lado de esa potencia comercial, de esa gran economía y pues México tenía que aprovecharlo. En aquel entonces el problema, me parece a mí, fue que le achacamos al Telecán una serie de milagros que iba a producir que no se produjeron. Porque la apuesta era que gracias al Telecán México se desarrollaría, además acabaríamos con la desigualdad en la distribución del ingreso, se crearían muchos más empleos, estaríamos a nivel para competir en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, y eso pues yo creo que a todo el tiempo que ha pasado y ahora que hacemos la revisión, pues no ha sido así. Y esto tiene que ver con que pues, un tratado de libre comercio no puede sustituir una política de desarrollo nacional. Es decir, no podemos dejar en manos del exterior todo el desarrollo nacional, no un estímulo como un tratado de esta naturaleza, por atractivo que sea, por potencial que tenga, puede ser donde se ancla la política de desarrollo nacional, porque entonces estamos sujetos a lo que ocurre afuera, no solamente adentro. Entonces yo creo que el Telecán en aquel momento fue una gran promesa. México se sentó en esa mesa en igualdad de condiciones, es decir, no quiso que hubiera ningún tipo de salvaguarda ni de protección para una economía que desde luego era de menor desarrollo. De ahí lo que comentabas, Benjamín, sobre el campo mexicano. Eso fue una decisión del gobierno en aquel momento, decir, pues no, yo voy como si fuera del tamaño de Estados Unidos, como si fuera del tamaño de Canadá, y yo me aviento porque creo en las virtudes del libre comercio y creo que esto a la larga nos va a beneficiar a todos. Yo creo que nos ha beneficiado, desde luego. El Telecán ha sido una fuente de atractivo para México brutal. O sea, nos hace, si me dejas ponerlo en estos términos, mucho más sexys en el escenario internacional. Nos puso un reflector encima. Éramos una plataforma para llegar al mercadote que es Estados Unidos y un lugar donde era adecuado instalar empresas justo para aprovechar estas normas de libre comercio y poder acceder a aquel mercado, sobre todo de productores que no podían establecer directamente acuerdos con Estados Unidos. Y te pongo el caso de la Unión Europea, dada la naturaleza de ambas economías, ha sido imposible que éstas firmen un acuerdo de libre comercio. No hay acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, para la Unión Europea resultó muy atractivo que México tuviera el acuerdo con Estados Unidos y entonces optar por México para instalar pues armadoras automotrices, etcétera, etcétera, como es conocido de todos. Entonces, desde luego que el Telecán además colocó a México en otro lugar en el mundo, si lo quieren ver así. Por fin, nuestra vecindad no era un problema, sino que era una virtud, era una ventaja, y nos ha permitido desde entonces entrar de lleno a una globalización clara, participar de lleno en eso. México es el país en desarrollo más globalizado del mundo a partir de este Telecán, porque después, pues el chiste era seguir la misma ruta y firmar otros tantos acuerdos de libre comercio con múltiples socios, desde luego incluida la Unión Europea, pero también países de América del Sur, pero también Israel, pero también países asiáticos. Es decir, México aprendió, digamos, ese camino, pero, y aquí hay que poner el gran pero, a pesar de esta multitud de acuerdos que se tienen, pues no se ha logrado diversificar realmente el comercio exterior de México. La gran fuente o sea, el gran destino de las exportaciones mexicanas sigue siendo América del Norte y el gran origen de las importaciones mexicanas sigue siendo América del Norte. En comparación, el segundo lugar, que sería la Unión Europea, es apenas el 8% por ahí más o menos de nuestro comercio exterior y entonces pues la diferencia es abismal. Y ya no te digo los demás socios porque claro, son porciones mucho más pequeñitas. Entonces realmente dependemos de este tratado. Cuando Donald Trump llega al poder y dice que el Telecán es el peor tratado que ha firmado Estados Unidos en su historia por razones propias de política interna, de su propio discurso, para ganar votantes y demás, pues desde luego se prenden las alarmas en Canadá y en México de, oiga, no, espérese, no me lo toque porque esto ha sido una herramienta importante para nosotros. Pero claro, ante la amenaza de o lo renegociamos o lo desaparezco,
pues vamos a renegociar. Y yo creo que negociar en esas condiciones siempre pone mucho más estrés sobre la mesa, porque en esta ocasión pues teníamos esta amenaza de desaparecer todo lo que habíamos construido, digamos, en todo este tiempo por medio del Telecán. Entonces, evidentemente, pues ahora el TEMEC tiene condiciones distintas, ha apretado tuercas, digamos, en el tema de contenido nacional, ha apretado tuercas en el tema laboral, ha apretado tuercas en el tema de medio ambiente, y todo eso me parece que es lo óptimo en cuanto a que había que modernizar el acuerdo. Finalmente, algo que entra en vigor en 94, pues el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Entonces, creo que la apuesta por este TEMEC, que además creo que la negociación en ese sentido pasará a la historia como ejemplar para el caso mexicano, porque se logró hacer entre dos gobiernos distintos, de signo distinto, trabajando como uno. Anoche estaba yo escuchando un webinar del doctor Seade contando la experiencia de la negociación, y decía, es que trabajamos como uno, es decir, era por el interés de México y lo logramos hacer así. Y en ese sentido estábamos todos de acuerdo en esta circunstancia. Entonces, la cuestión es que el miércoles 1 de julio entra en vigor un nuevo acuerdo, nuevas reglas para comportarnos. El problema, porque siempre hay alguno, es que entra en vigor en plena pandemia. Yo sé que estás hablando, Benjamín, de nueva normalidad, pero para todo el mundo esto de la nueva normalidad sigue siendo un enigma. Nadie sabe realmente qué significa la nueva normalidad. Todos estamos tratando de salir de esto como podemos. Y en ese sentido ahí empiezan a haber señales y pequeños focos ámbar, cuando menos, si no es que rojos, sobre qué podemos esperar del TEMEC. La pandemia, o sea, el haber frenado al mundo por completo, vamos a paralizar el planeta. Tú no lo habías visto jamás en tu vida, yo tampoco, y los amigos y amigas que nos escuchan creo que tampoco. Revela que estamos ante una situación de verdad excepcional que es esta pandemia, y ante la incapacidad, por más desarrollo que tenga cualquier país, de enfrentarla realmente, porque mientras no tengamos vacuna, nadie sabe cómo hacer, y hemos recurrido a medidas prácticamente medievales, ¿no? Es decir, enciérrese en su casa y no hay otra alternativa porque no sabemos cómo manejar esta situación. Esto ha alterado, desde luego, las cadenas de valor construidas durante todo este periodo, es decir, desde que entró en vigor el Telecán, pues habíamos conseguido establecer una dinámica, unas cadenas de valor, unas cadenas de suministro de manera muy clara, donde país A provee a país B y luego a C, y así podíamos hacerlo todo, y nos habíamos ido especializando en la producción de cosas que eran absolutamente importantes. Pongo para el caso de México, desde luego, la industria automotriz. Ese es un gran fuerte para México, pero también otras, ¿no? Por ejemplo, el ensamblaje de pantallas planas, equipos de refrigeración, tecnología aeronáutica, etcétera, etcétera. Es decir, sí que ha habido un desarrollo de la industria mexicana a partir de tener este tratado. Hay un estímulo ahí para que los productores nacionales apuesten a nuevos mercados, nuevos nichos, etcétera, a partir de esto, ¿no? Pero bueno, ahora que está todo, digamos, en cuestión, todo perturbado por la pandemia, pues vamos a empezar con nuevas reglas en un momento donde ninguna de las industrias está pudiendo producir al máximo de su capacidad ni en las condiciones óptimas, porque no ha terminado la emergencia sanitaria. Insisto, estamos hablando ya de nuevas normalidades, pero sin saber exactamente eso qué va a significar, ni cuándo podemos alcanzar la plenitud en tema de intensidad de producción y demás. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora, si esto pasa en México, pues pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá y pasa en el mundo entero. Entonces, yo creo que vamos a ver cambios significativos en el escenario comercial internacional, producto de esta pandemia, porque nos vamos a tener que adaptar. Simple y llanamente, el transporte de mercancías no puede ocurrir de la misma manera como ocurría antes, porque no hemos conseguido controlar la pandemia. No tenemos herramientas todavía para hacerlo, y eso implica costos, retrasos, modificar la manera de producir, probablemente reducir personal en las plantas justo para que haya la sana distancia, etcétera, etcétera. Y todo eso son factores que no estaban en el presupuesto previo para la entrada en vigor del TEMEC, ¿no? Algo que considerábamos un evento, desde luego, significativo, parteaguas, con condiciones de normalidad, pues en condiciones extraordinarias será un poquito más complicado. Hay condiciones nuevas en este TEMEC
¿no? Sobre todo en el aspecto laboral, tú lo sabes bien, Benjamín, donde parte de la racionalidad para modificarla era, oiga, México paga muy poco y en eso saca ventaja, no es justo para los trabajadores mexicanos, ni para los estadounidenses, ni para los canadienses, usted me tiene que garantizar sueldos dignos para los mexicanos, cosa que está muy bien, pero en medio de esta crisis económica brutal, tenemos que ver si eso será posible. Entonces, sí que va a ser necesario, desde luego, que nuestros señores y señoras legisladores tengan muy puestas las pilas para poder adaptar todas estas cosas a la legislación nacional, pero también en el diálogo cotidiano con los responsables de estas industrias, con el sector privado, cuyo concurso será fundamental para que esto salga bien. Es decir, tenemos que ver, o sea, el compromiso lo adquiere el Estado mexicano, desde luego, pero dependemos que estos otros hagan su trabajo, ¿no? Que los trabajadores y empresarios mexicanos hagan su parte en medio del acuerdo. El Estado lo único que garantiza es que hay estas reglas. Ahora, pues para que esto funcione, los otros tienen que participar. El panorama económico va a ser muy complejo para México, sin duda, pero también para Estados Unidos, pero también para Canadá y también para el resto del mundo. Es decir, creo que es fincar expectativas de que vamos a vender lo mismo y de la misma forma como lo estábamos vendiendo en el marco del Telecán y antes de la pandemia, sería un error. Y te pongo un ejemplo. Pensemos ahorita en la condición en la que está buena parte de los consumidores estadounidenses. Muchos han perdido su empleo, están cobrando seguro de desempleo, etcétera. Esos consumidores en este momento pueden apostarle a comprarse un auto, una pantalla plana, un refrigerador nuevo, o sea, todas estas cosas que nosotros producimos y que somos muy buenos en hacerlo, pues quizás no, ¿no? Es decir, Estados Unidos es probablemente el único país donde se pueden tener 5 pantallas planas por hogar, ¿no? Porque pueden ponerlas en la recámara, en la sala, en la cocina y quizás hasta en el baño, no lo sé. Pero en eso radicaba en parte el éxito de lo que nosotros conseguíamos hacer. Yo creo que ante condiciones económicas distintas, pues el poder adquisitivo del consumidor estadounidense también se verá modificado y también sus prioridades de compra se verán modificadas. Y ahí habría que evaluar si lo que México produce y de donde gana más gracias a estas normas de libre comercio, podrá seguir siendo igual o no. Importantísimo que aprendamos la lección del Telecán, me parece, que no podemos dejar en el tratado, en el TEMEC, toda nuestra esperanza de que esto nos va a sacar de la recesión, de la crisis, de la depresión. Nadie sabe realmente de qué magnitud será. El Fondo Monetario publica cifras que son aterradoras, es decir, una baja de 10.5% en el Producto Interno Bruto. Eso es algo muy duro de manejar. Y esto quiere decir que tenemos que poner otras tantas políticas y otras tantas medidas que acompañen al TEMEC para que el TEMEC funcione. Es decir, poner otra vez nuestra esperanza en que nuestro boleto a la modernidad, al desarrollo, al bienestar, a la igualdad de ingreso, etcétera, etcétera, es exclusivamente un tratado de libre comercio, creo que sería un error. Y en ese sentido el trabajo es para todos los mexicanos y mexicanas en ese sentido. Y luego, pues tenemos también otra serie de condiciones en el país que no estaban presentes en 1994 con todo y el levantamiento zapatista de ese mismo 1 de enero. Nuestras condiciones de seguridad se han deteriorado, se estaban deterioradas durante la negociación del TEMEC, pero ahora probablemente veamos cosas todavía más crudas, justo producto de esta crisis económica que se viene. El tema de la seguridad va a ser muy importante. Y desde luego el tema también de la certidumbre jurídica, tú lo decías en tu introducción, Benjamín, en buena medida estos tratados resultan positivos para un país como México porque dan garantías, porque ofrecen certidumbre jurídica a los inversionistas y estamos viendo también que en este panorama revuelto del comercio internacional, pues la disputa entre Estados Unidos y China es muy significativa y probablemente lo será más en los meses venideros. Ayer el doctor Seade decía, pues quizás podemos atraer esas inversiones estadounidenses que ahora están en China y pueden pasarse a México, lo cual me parece una gran idea, pero ¿qué certidumbre jurídica vamos a ofrecer para que de verdad hagan el cambio y decidan venir a establecerse en México y qué condiciones de seguridad les podemos ofrecer? Digo, para ustedes legisladores no será desconocido
el tema de la seguridad en cuanto a transporte de mercancías, lo que ha pasado con trenes, ¿no? Etcétera, etcétera, y que todo eso ha complicado un poco el escenario y le resta competitividad a México en ese sentido. Entonces ahí también tenemos que ponernos las pilas. Y finalmente, para ya no seguir aquí acaparando micrófono, te diría que tenemos que tener en el radar y de manera muy clara que contrario a lo que ha ocurrido en la relación con Estados Unidos en otros momentos de nuestra historia, donde se había conseguido compartimentalizar los temas, es decir, si había un problema en lo comercial, eso no afectaba la relación política, o si había un problema en la relación política, eso no afectaba lo comercial o lo laboral o el flujo migratorio, lo que tú me quieras decir, todos los aspectos que cubre la relación, que es una de las más amplias del mundo. En esta ocasión y con el presidente Trump hemos visto que sí están vinculados y lo hemos visto cuando amenazó con ponerle aranceles a México si no hacía la labor de detener a las caravanas centroamericanas que intentaban llegar a Estados Unidos y actuaba un poco como policía fronterizo. En ese sentido, tenemos que tener los ojos bien abiertos a partir de la entrada en vigor del TEMEC, de que esto no se convierta también en una herramienta de presión por parte del gobierno estadounidense para que el gobierno mexicano cambie su conducta o tome medidas que no tomaría de otra manera de no ser por esta presión. Esto es un cambio en la forma en que Estados Unidos se comporta en el mundo y que tiene que ver con dónde está colocado, con el temor que tiene de perder este liderazgo internacional, que le están haciendo fuerte competencia desde China, y que puede producir, digamos, chispas en la relación bilateral, cuando lo único que queremos realmente es que el TEMEC sirva para mantener el comercio ordenado, fluyendo, los ingresos llegando, los empleos creándose. Y la otra cuestión que hay que tomar en consideración es que México ocupará un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en los próximos 2 años. Y eso es un foro importantísimo, desde luego, en el escenario internacional. El Consejo de Seguridad se encarga del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, es decir, de los grandísimos temas de la guerra y la paz. Y es una responsabilidad enorme para un país como el nuestro estar sentadito ahí. El tema es que, así como hay miembros no permanentes, 10, pues hay 5 permanentes, y entre esos 5 permanentes están Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia, que son actores que van a estar moviendo fichas en el tablero internacional ante esta sacudida que ha producido la pandemia y que permita reacomodar las piezas a favor de unos o de otros, y probablemente los temas que lleguen a Consejo de Seguridad sean de enorme sensibilidad para estas grandes potencias, y México tendrá que posicionarse de alguna forma inteligente para no poner en riesgo esto que nos interesa tanto, como es el comercio, como es la inversión, y como es también nuestros paisanos en aquel país, en Estados Unidos. Así que pues ahí habrá que jugar las cartas de manera muy, pero que muy inteligente y con mucha precaución, sin dejar de hacer lo que México quiera hacer en política multilateral. Pues amigas, amigos, estamos hablando con Erika Ruiz. Es una extraordinaria y experimentada y conocedora mujer sobre estos temas. Hablamos sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hay algunas preguntas ya que nos están formulando. Una de ellas es algo como regresar a los básicos, porque en esta transmisión pues hay todo tipo de personas, muchísimos son de Oaxaca, desde donde estamos transmitiendo, mi querida Erika, y alguien nos preguntaba, ¿qué es un tratado de libre comercio? Porque a veces es como que lo básico, y nada más recordarle a esta persona que nos hizo el favor de preguntarnos que un tratado es donde se establece, no se establece entre 2 o más naciones, acuerdan, es un acuerdo, para liberalizar, es decir, para no cobrar aranceles o para cobrar aranceles preferenciales, liberalizar, decía yo, el comercio exterior de manera fluida, de manera equitativa entre los firmantes del mismo. 2 o más naciones, en este caso es México, Estados Unidos y Canadá. Sería una nueva etapa del Telecán firmado allá en 1994, de lo que ha hablado nuestra querida Erika,
Y bueno, pues hay muchos elementos que se tienen que considerar, por ejemplo, la lista de productos, de servicios que se producen en cada país y que podrían ser sujetos a a ser liberados. Surge entonces una larga lista de los mismos, se identifican de manera exacta, pues es necesario tener nomenclatura, un lenguaje común, la codificación de los productos, que es parte de lo que estamos nosotros ajustando en estos momentos en el Congreso mexicano. Un segundo elemento de un tratado es considerar pues, las normas de calidad que deben ser observadas. En este caso, alimentos, animales, se deben establecer normas fitosanitarias o relacionadas específicamente a estos asuntos. Un tercer elemento de un tratado es considerar qué ocurre cuando un país viola dichas normas fitosanitarias. Un cuarto elemento es cuando se presentan prácticas ilegales o prácticas sombras, así denominadas, en los precios. Por ejemplo, si un país subsidia a sus productores locales para que vendan sus productos a precios más bajos que la competencia nativa de donde se exportan, lo que se conoce en términos económicos como el dumping y otras posibilidades. En fin, es un asunto ciertamente complejo que hoy empezamos a revisar, y esto que he dicho pues me anima a decirle a Erika que ojalá podamos tener una segunda transmisión en vivo, porque este tema es realmente muy complejo. Hay algunas preguntas que te está formulando el auditorio que nos está siguiendo. ¿Cuáles son entonces, mi querida Erika, los aciertos y los desaciertos que tú ves en la negociación del TEMEC? Existe, pregunta una amiga de aquí de los Valles Centrales de Oaxaca, ¿existe un compromiso serio de los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau por poner en marcha este acuerdo? Parecía una pregunta elemental, pero bueno, la formula aquí nuestra amiga aquí que vive en los valles centrales. ¿Existen industrias, es una tercera pregunta que te quiero dejar, que se verían beneficiadas o que se van a ver beneficiadas por el TEMEC? ¿Qué opinas tú, mi querida Erika? Yo creo que sí, o sea, al final cuando los estados establecen acuerdos de libre comercio es porque es en beneficio de todos, el no cobrarnos impuestos entre nosotros y darnos un trato preferencial con respecto a otros socios comerciales, desde luego que es una apuesta porque nos funcione mejor. Estamos en el mismo lado del mundo, eso nos ahorra costos de transporte y demás. Usamos hasta el mismo tamaño de papel de hoja, si lo quieres ver así, es decir, ya estamos acoplados para funcionar como economía integrada. Ahora, en el espectro de integración, es decir, de todas las formas en las que uno se puede integrar con otros, pues el libre comercio es el más chiquito, digamos, el de menor responsabilidad, el de menor compromiso, porque simple y llanamente no nos cobramos aranceles entre nosotros o nos cobramos tarifas preferenciales, nos damos trato preferencial con respecto a otros socios, pero hasta ahí. Es decir, no incluye ningún otro compromiso, no nos limita a relacionarnos con otros, con el concurso de Estados Unidos o de Canadá. Nosotros podemos firmar acuerdos con quien nos plazca y en los términos que nos plazca, lo que lo hace diferente a una unión aduanera, por ejemplo, donde nos tendríamos que poner de acuerdo para los aranceles que cobramos hacia el exterior, y desde luego está muy lejos de ser un proyecto de integración del nivel de la Unión Europea, donde ya no hay fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, vamos por lo mínimo posible, pero eso mínimo posible, desde luego que interesa a las tres partes. A Canadá probablemente le interesa más mantener su comercio intensísimo con Estados Unidos que con México, porque como les digo, esa es una relación que sigue siendo una asignatura pendiente donde tenemos que sacarle mucho más jugo a la relación con Canadá, pero bueno, pues siempre está en medio el enorme elefante que es Estados Unidos, pero nosotros tenemos que encontrar una vía para intensificar nuestros vínculos con Canadá y sacarle todo el jugo que se puede a tener este acuerdo. Y desde luego para México es fundamental mantener la relación que tiene con Estados Unidos, porque como les decía yo, ahí van la mayoría de nuestras exportaciones, sin duda alguna, y es el mercado que mejor conocemos. Y te lo digo desde la perspectiva de alguien que trabaja sobre todo con el tema de Unión Europea y la relación con Unión Europea, el contraste es abismal, ¿no? El productor mexicano ha aprendido a trabajar
con Estados Unidos de manera muy clara, con los consumidores y productores estadounidenses. Y como decías, bueno, pues esto incluye una serie de detalles, de normas de calidad, de etiquetado en 3 idiomas, etcétera, etcétera, que tenemos que cumplir todos y que venimos cumpliendo desde el Telecán. En ese sentido no será novedad, pero se incluyen nuevas cosas a comerciar, propiedad intelectual, comercio digital, todo esto que no existía, digamos, en 1994, cuando entró en vigor el Telecán, y donde además han aparecido otros actores comerciales y donde América del Norte, así junta, tiene que ser competitiva con respecto al resto. O sea, nos vienen empujando fuerte los europeos, los asiáticos, y entonces en ese sentido, para que América del Norte como región salga adelante, pues tenemos esta herramienta y tenemos que echarle los kilos los 3 socios. De otra manera, no funcionará bien. Yo creo que es un acierto tener una herramienta como esta, es decir, ya a estas alturas del partido, México, insisto, apostó por concentrarse en América del Norte sobre todo, pensando que este es un gran mercado, que sin duda lo es, y ahí está puesto nuestro dinero, nuestra apuesta. Nosotros somos parte de América del Norte y a partir de eso podemos hacer más cosas con el resto del mundo, porque pues esto nos da una gran ventaja con respecto a otros. ¿Cuántos países del mundo no querrían tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como el que tenemos nosotros, y con Canadá? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos posiciona y nos posiciona bien. Lo único que yo digo y que puede ser riesgoso es pensar que por el simple hecho de existir el TEMEC, nosotros ya no tenemos que hacer nada, que esto va a funcionar solito, que es automático. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo enorme para seguir manteniendo la competitividad de América del Norte, para seguir sacándole provecho a un acuerdo de esta naturaleza y pensando de nuevo que el escenario nos ha cambiado, el escenario interno, el escenario en Estados Unidos, el escenario en Canadá y el escenario internacional. Yo aquí sí te diría, Benjamín, que así como para sobrevivir en la nueva normalidad a término individual, va a sobrevivir el que mejor se adapte, ¿no? El que menos pataleta haga por las cosas que tenga que hacer. Si nos tenemos que poner el tapabocas, nos ponemos el tapabocas. Si nos tenemos que lavar 50 veces, nos lavaremos 50 veces. Pero es la única manera de sobrevivir en el nuevo escenario. Pues lo mismo diría yo para el TEMEC. Tenemos que asumir de principio que las condiciones son diferentes afuera y adentro también. Y en ese sentido tenemos la herramienta, pero entonces no le colguemos milagros como hicimos con el Telecán, de vamos a agotar la migración de mexicanos gracias al Telecán. No pasó. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un diferencial de ingreso brutal. Vamos a ver si con esta herramienta y con las políticas que personas como tú, legisladores responsables, puedan impulsar, conseguimos que México iguale los niveles de ingreso y pueda competir también de mejor manera para dejar de exportar mexicanos, entre otras cosas, que eso no necesariamente hace bien al desarrollo nacional en general, porque perdemos probablemente a los más talentosos de nuestra población, los que se atreven a correr aquel riesgo, ¿no? No digo yo que la migración sea mala, hemos visto que puede ser muy virtuosa, pero dadas las normas que hay en Estados Unidos en este momento, pues realmente es un riesgo y es un riesgo muy grande. Entonces, claro que hay aciertos, qué bueno que se pudo salvar, que tenemos ahora un sustituto de Telecán, que tenemos TEMEC, porque el escenario alternativo sería de verdad tremendo para un país como nosotros. Si nos hubiéramos quedado sin acuerdo, ante la negativa de Donald Trump diciendo que el Telecán le parecía horroroso y el peor acuerdo que había firmado su país, pues hubiéramos estado en un escenario infinitamente más complicado. ¿El TEMEC va a ser palanca para que podamos salir más pronto de la crisis? Ojalá, pero insisto, no es gratis, no es automático, no va a ocurrir así solito de, ay, mira, a partir del 1 de julio vamos a estar todos mejor. No, no, el TEMEC es exclusivamente un conjunto de normas y reglas que nos permite mantener nuestros vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Muchas de estas reglas diferentes ahora, más estrictas, más difíciles de cumplir para los 3 miembros, me parece muy bien, pero vamos a echarle los kilos. Habrá que ver cómo muchas de las empresas que ya forman parte de la cadena productiva con Estados Unidos también se incorporan a una cadena productiva con Canadá y cómo nuevas se siguen incorporando, porque pues ciertamente hay en el análisis básico pues una serie de ventajas
Yo he revisado y creo, mi querida Erika, que se puede considerar así como una ruta estratégica, esa área de avanzar hacia un comercio regional inclusive, hacia un comercio regional responsable. Y bueno, el tema que está incorporado en el TEMEC, la lucha contra la corrupción, la incorporación de las pequeñas y medianas empresas, la defensa de los derechos laborales y algo que ha reiterado una y otra vez, que se estará respetando la soberanía energética mexicana gracias a la firmeza del presidente López Obrador ante la intención de Estados Unidos y de Canadá que se incluyera una cláusula que se viera desde el punto de vista regional y se dijo, bueno, pues los temas, recursos de México son de los mexicanos. Tienes razón, no puede ser en automático, no es un asunto de espontaneidad, es que veas que ya está el tratado, ese ya se firmó, lo que estamos haciendo en el Congreso mexicano hoy, mañana, es terminar de ajustar nuestro marco legal para que el tema de la propiedad industrial pues tenga garantías, que se respete también el talento que surge aquí en México en este otro tema y en muchos otros más, pero ya está. Y arranca el miércoles y a partir de entonces, bueno, pues si ya sabes que está, pues revísalo, analízalo, ve cómo te incorporas, porque pues todos sabemos que el comercio es una ruta que le puede dar beneficios económicos a muchas áreas, a muchas empresas y por supuesto a los países. No es la panacea, pero en una pandemia es, y bueno, a propósito de esto, ya conoces a Paco Rubio, cómo le gusta hacer preguntas y te hace las siguientes preguntas. Pandemia y economía regional, Erika. ¿De verdad veremos pronto resultados del TEMEC? ¿En qué deberemos reforzar los esfuerzos en México para aprovechar plenamente el Tratado México, Estados Unidos y Canadá? Y una pregunta que pareciera trae jiribilla. ¿Con o sin TEMEC? ¿Cuál sería el mejor escenario? Con estas tres preguntas y tus respuestas, estamos cerrando esta transmisión en vivo. Amigas, amigos, estamos hablando con la doctora Erika Ruiz Sandoval. Ella es una experimentada académica, investigadora, servidora pública también, y conoce estos temas, aunque su expertise dice es más en el tema europeo, pero bueno, no, yo la he escuchado y la verdad, díganle a sus amigos, a sus contactos de Facebook, que vean esta plática, van a aprender mucho de lo que está diciendo aquí Erika. Yo lo estoy aprendiendo y por eso este ejercicio de Parlamento abierto, porque a la hora del debate, pues yo ya tomé nota de 2, 3 temas que si puedo hacer uso de la tribuna, pues me los voy a fusilar de tus propuestas, mi querida Erika. Ahí te dejo las preguntas de Paco Rubio. Gracias, Benjamín. Mira, tocaste un tema fundamental y es que en buena medida México se ha ido transformando a partir, sí, del trabajo interno legislativo, pero también de los compromisos que hemos adquirido en el exterior. Sí, hemos puesto una suerte de candado para no volver a lo que éramos antes a partir de estas cosas, ¿no? Entonces, el TEMEC servirá igual, es decir, si tienen normas anticorrupción, es que las tenemos que cumplir porque ya nos comprometimos, ya no es una cuestión de a mí me gusta, no me gusta, si lo hago, no lo hago, es que usted tiene un compromiso no solo con todos y todas los mexicanos, sino también con estos dos socios tremendos que si no, nos vamos a meter en muchos problemas si no lo cumplimos. Lo mismo en términos de los derechos laborales, o sea, ya hemos visto ciertas llamaradas del señor Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, diciendo pues en cuanto entre en vigor el tratado, México se tiene que sentar en la sillita porque no está haciendo bien las cosas en A, en B, en C y en D. Ahí están las normas, si nos comprometimos a cumplirlas, las tenemos que cumplir. Y esto es algo que tenemos que considerar, Benjamín, y de manera muy clara, que vendrán presiones sobre México, desde luego, a pesar de tener el tratado. Y ahí tenemos que ser muy inteligentes para no perderlo más por lo menos. Mencionabas el tema de la soberanía energética. El mundo energético se está transformando de manera radical. Yo sé que hay una gran apuesta del señor presidente López Obrador por el tema de la energía, por el tema petrolero, pero las normas en los mercados energéticos están cambiando también. Lo que se piensa que pueden hacer los países con la energía
es distinto. Hemos visto en esta pandemia que si paramos el mundo se contamina menos. Pero pues tenemos que hacer que eso sea duradero, porque después de la pandemia, amigos y amigas, nos toca enfrentar el tema de cambio climático y de manera muy clara, porque también ahí nos jugamos la supervivencia de la especie. No exagero, de verdad se los digo, de ahí depende, o sea, todos nuestros planes individuales y lo que queramos hacer van a depender de que podamos bajarle a los niveles de contaminación, de controlar este enorme flagelo que es el cambio climático y que producimos nosotros, ya lo vimos de manera muy clara en esta pandemia. Si usted no hace actividad, esto baja, en cuanto la recupera, sube y sube mucho. Bueno, pues algo tenemos que aprender de esto y en eso también México tiene que ser un jugador responsable e inteligente. Paco pregunta sobre pandemia y TEMEC. Insisto, el escenario es distinto y hemos adoptado estrategias diferentes en los tres países, lo cual nos habla también de que nos falta comunicarnos y de que hay una reacción instintiva de los estados a tomar las medidas que pueden tomar en solitario, como si de verdad el bicho respetara fronteras. Y sabemos que no. Entonces, en ese sentido, los tres países tenemos que poner mucha atención para que el TEMEC sea eficaz en controlar los contagios, porque de otra manera vamos a tener muchas restricciones, como te decía, en la exportación de bienes, de servicios y demás. ¿Por qué? Pues porque dirán, oiga, no, México no lo ha controlado o Estados Unidos no lo ha controlado, que sabemos que también es el caso, pero Canadá lo ha hecho mejor. Entonces, a lo mejor Canadá dice, oiga, no, mire, yo ahorita tengo cerrada mi frontera a sus cosas porque usted todavía no pone las normas, todavía no controla y yo no voy a exponer a mi población a que se contagie por mucho que seamos parte de la misma cadena de valor. Entonces, la pandemia pone una presión adicional y donde tendríamos que conversar mucho más. Tú sabes que se ha cerrado la frontera al paso terrestre de manera temporal justo por el tema de la pandemia y todo esto tiene efectos sobre esta libertad de comercio que estamos buscando y todo esto tiene efectos sobre nuestros productores, nuestros exportadores que están padeciendo los costos. Ahora, una de las grandes cosas que tiene el TEMEC nuevas, como decía, son las pymes, pero pues lo primero que tenemos que garantizar es que sobrevivan las pymes a esta pandemia y a esta situación brutal. Entonces, ahí sí, de verdad que ojalá que todos como sociedad, o sea, yo no pido que sea exclusivamente el gobierno federal el que haga las cosas, eso me parece un error. Tenemos que ser todos, es decir, gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos locales, legisladores, sociedad civil, academia. Es un momento en donde nos tenemos que poner de acuerdo para salvar los muebles. La pandemia nos está pegando y nos está pegando duro y hay consecuencias de esta pandemia que no sé si tenemos todos en el radar, pero que incluyen que podamos mantener a nuestra fuerza productiva. Piensen ustedes quiénes son los más afectados por esta enfermedad en este momento en México y dense cuenta que es esa mano de obra productiva de la cual estamos muy orgullosos porque además es una mano de obra calificada y que sin embargo está cayendo con la pandemia. Puede ser que no estén muriendo, pero van a tener secuelas de esta enfermedad y eso lo tenemos que considerar en nuestros presupuestos sobre qué podemos sacar del TEMEC en el futuro. Nosotros necesitamos una fuerza laboral sana, calificada, muy bien preparada, productiva, y que esté al full de su capacidad para poder aprovechar estas ventajas. De nuevo, estar en este arreglo es muy ventajoso, pero estamos en un arreglo con dos países, dos economías que son infinitamente más grandes que la nuestra. Entonces ahí tenemos que sacar pues todo nuestro talento, que como bien dijiste lo tenemos y eso se ha demostrado una y otra vez y tenemos que decir, bueno, pues vamos con todo y vamos en acuerdo todos, porque de otra manera creo que va a ser muy complicado. De verdad que tenemos que encontrar apoyos los unos en los otros y decir, pues es que esto va por México definitivamente. Y si ya tenemos esto firmado, ya tenemos estos compromisos adquiridos, pues tenemos que cumplir. Así que vamos adelante porque de eso depende que nosotros como país salgamos adelante después de la pandemia. Pues yo invito a quienes nos siguen en esta transmisión a que le demos seguimiento a este tema. Me quedo con una importante reflexión que reiteró Erika, el riesgo de pensar que por el solo hecho de existir el TEMEC ya se solucionaron los problemas del país. No, sin duda que tenemos que hacer muchas más cosas. Creo que lo que dice hace un rato en esta última intervención también es muy importante. Debemos buscar que las medianas, las pequeñas y medianas empresas efectivamente logren sobrevivir a esta etapa
de crisis económica provocada por la pandemia, una crisis de salud que nos ha llevado a esto. Y bueno, y los retos, porque hemos hablado de nueva normalidad y la verdad, pues sí, tiene razón, Erika, todavía no sabemos ni qué es. Yo el otro día leía que ya llevamos el día 26, 27 y yo pues todavía no salgo ni de mi casa. Yo estoy llegando a la Ciudad de México porque por fin habrá una sesión. Suelo hacer giras todos los fines de semana y apenas estoy diciendo que voy a arrancar el 12 otra vez, pero todavía pensando en que tiene que ser con muy pocas personas. Es decir, no sabemos bien a bien esta nueva normalidad hasta dónde nos va a llegar, nos va a llevar. Bueno, pues estamos prácticamente ya a una hora de transmisión en vivo de esta sesión de Parlamento abierto, el TEMEC, los retos, las perspectivas, y hemos contado con la opinión conocedora de la maestra Erika Ruiz Sandoval, maestra investigadora del CIDE, y bueno, de un enorme cartas credenciales que he leído en un principio. Le quiero agradecer mucho a Erika su tiempo, su espacio. Yo soy de los que cree, Erika, que este tipo de ejercicio llegó para quedarse. Aunque regresemos a la normalidad, más o menos como antes, es un error no seguir aprovechando la tecnología, que nos dimos cuenta que allí estaba, solo que no la aprovechábamos, y por eso me atrevo a hacerte una invitación para que en una próxima ocasión hablemos de esto, de otros temas que sin lugar a dudas van a surgir producto del día a día, de lo que está sucediendo en todo el planeta, y tú que tienes conocimientos, que te has metido al análisis, al estudio de muchos temas, seguramente nos podrás ayudar. Y de este mismo tema, tenemos que revisar cómo va avanzando, cuáles son los obstáculos. El propio TEMEC tiene sus reglas de revisión, sus propias reglas de ajustes, pero también tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos y ver qué podemos hacer para que le vaya muy bien a nuestro querido México, que finalmente este es el gran objetivo de políticas públicas como estas en materia de comercio exterior. Erika, en nombre de todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, que nos han seguido, te agradezco mucho, te pido que te puedas despedir de mis amigas y mis amigos, y ojalá aceptes una próxima invitación. No sabes qué gusto de haber estado platicando contigo, mi querida amiga. No, pues lo mismo digo, muchas gracias, Benjamín. Apuesto por lo mismo que tú, que mantengamos estos canales de comunicación que hemos abierto en esta pandemia, probablemente por la necesidad, pero que hemos descubierto que son muy valiosos y que además no nos cuesta nada, digamos, en términos de desplazamientos, de vamos a reunirnos. Tú sabes que una ciudad como esta, la de México, puede ser muy difícil que todo el mundo coincida y que esté, y que es indispensable que sigamos conversando todos, a todos los niveles, en todos los momentos, porque lo que se nos viene es complicado y lo tenemos que trabajar. Gracias, amigos y amigas, por seguir esta transmisión. Estoy a la orden. Me encanta conversar sobre estas cosas, sobre los temas internacionales, que creo que no se deben dejar de lado porque están ahí y porque tienen un impacto significativo en todos y cada uno de nosotros cada día. Así que estoy a la entera disposición, querido Benjamín, y agradezco muchísimo esta invitación y esta oportunidad, y mando un abrazo muy fraterno a los oaxaqueños después del meneo de la semana pasada. Terrible, terrible se sintió en todo nuestro estado. Hay muchos lugares de desastre y bueno, pues encima de la pandemia, la crisis económica, ahora este temblor, pero en Oaxaca somos guerreros y vamos a Hombre, ir adelante, y no se diga en México, somos mujeres y hombres que no nos amilanamos, que estamos echados para adelante. Así es que muchas gracias, Erika, otra vez. Y a ustedes que nos siguieron en esta transmisión, recuérdenlo, no hemos vencido a la pandemia, hay que mantener las medidas sanitarias. Si tienes que salir, porque ya no hay de otra, pues tienes que guardar ciertas medidas, usar cubrebocas, mantener la sana distancia con las personas con quienes estés interactuando, lavarte las manos cada 20 minutos, son medidas de higiene, no tocarte la cara. Aquí en Oaxaca, Erika, ya encontramos una forma de no tocarnos la cara.
¿Cuál es? En una mano tienes un caballito de mezcal y en la otra una tlayuda. Entonces ya no puedes tocarte la cara porque las tienes ocupadas. Maravillosa solución. Te invitamos próximamente a Oaxaca. Amigas, amigos, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Nos vemos mañana. Hasta luego.